Este himno es tan precioso, tan lindo, las palabras muy especiales. Muchas gracias, Teresita, por este ministerio cada semana. Es una bendición. Bueno, hoy tenemos otro estudio. Es un poquito diferente, pero es una mujer de la Biblia. Vamos a ver la oración de Agar y su hijo Ismael. La oración de Agar y su hijo Ismael. Hemos estudiado Agar, la vida de ella. Hemos estudiado la vida de Sara. Entonces, un poquito va a ser un repaso, pero hay veces que es bueno repasar. Hace unos años estudiamos estas dos mujeres. Vamos a estar en Génesis 16, Génesis 21 y Génesis 25. Son un versículo en 25. El versículo está en Éxodo 33, 14. Éxodo 33, 14. Es cortico. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33, 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bueno, el estudio de hoy es un poquito diferente. Agar tenía dos encuentros con Dios, cuando ella hablaba con Dios, cuando escuchaba a Dios, y su hijo Ismael también tenía un encuentro con Dios. Él oraba a Dios y Dios lo escuchó. Am, Antes de empezar el estudio, quiero am, decir algo en cuanto a este estudio. Hay pocas oraciones registradas de mujeres en la palabra de Dios. Muy pocas. Um, la mayoría, casi todas, son oraciones de hombres. Y cuando hay menos que María, la madre de Jesús, menos la oración de ella, lo que hay de las mujeres es muy poquito. Y después de estudiar la vida de Agar más profundo, yo creo que ella sí oraba mucho. Oraba en la casa, oraba en el camino, cerca del pozo que vamos a ver, y en muchas más oraciones y palabras que sabemos, pero no las están registradas en la palabra de Dios. Varias veces dice Dios que oyó su voz y Dios oyó su aflicción. Bueno, vamos a ver un poquito de Agar. Hemos estudiado ella, entonces van a saber que es un poco de repaso. Agar era una esclava que pertenecía a Sara. Abraham la compró, pero pertenecía a Sara. La Biblia la llama sirvienta, pero en realidad ella era una esclava, nada más, nada menos que una esclava. No era una persona libre. Ella tenía un dueño. Ella no podía vivir como quería, no podía ir donde quería y no podía hacer nada dentro de su propia voluntad. Sara ordenaba todo de la vida de Agar. Sabemos muy poco de ella y nada de su familia. Lo único que sí sabemos es que era egipcia. Este está en Génesis 16, 3, como vamos a leer. Es posible que Abraham compró a Agar para su esposa Sara cuando ellos se fueron a Egipto durante el tiempo del hambre, que estaba en el capítulo 12 de Génesis. Ser una esclava en Egipto era muy diferente de ser una esclava en Israel. Las esclavas de Egipto tenían bastante libertad. Ellos eran más como una sirvienta que limpiaba, cocinaba, ayudaba con el oficio de la casa. En cambio, ellos tenían comida y un lugar para vivir. Entonces, cuando Agar llegó a vivir como esclava con Sara, era un cambio drástico para ella. Ella tenía que obedecer a su amo completamente sin discutir. Pero una cosa, ella no era una concubina para Abraham. Ella no era una concubina para Abraham. Era propiedad de Sara. Am, la encontramos en la Biblia después de haber vivido por lo menos 10 años, si no más, en la casa de Abraham. Es posible que Agar y Sara tenían una más o menos agradable
su relación en los primeros años. Y también fue un gran privilegio vivir en la casa de Abraham, el amigo de Dios. Estoy segura que Abraham le hablaba mucho de Dios, porque Abraham amaba mucho a Dios y hablaba mucho de Dios. Y es seguro que él tenía muchos siervos y muchos esclavos, y él seguro que les habló de Dios. Bueno, y también ella había tenido que ver milagros que Dios hizo para Abraham, ver las oraciones que Dios contestó y muchas veces cuando Dios puso sus bendiciones sobre la vida de él. También otra cosa que es seguro era que ella sabía muy bien que Dios había prometido un hijo muy especial para Sara y Abraham. De mi punto de vista, Agar tenía que saber algo y tenía que creer algo en Dios y en su poder. Ella había visto a Abraham orando año tras año tras año por este hijo prometido y pasaron los años y no apareció el hijo. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos de Sara? Ella decidió hacer algo al respecto. En Génesis 16 1 al 4, y eso va a ser un repaso, pero es bien repasar, está bien repasar. En Génesis 16 los versículos 1 al 4, los voy a leer. Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sara a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sara. Y Sara, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba, es que Agar miraba con desprecio a su señora. Para Sara, estos años sin poder tener un hijo eran años desesperados, frustrados. ¿Y dónde está este niño prometido? Y ella tenía vergüenza de no tener un hijo. Le estaban llegando canas y arrugas y ya habían pasado los años de tener un bebé. Entonces Sara decidió dar su esclava a Abraham para proveer este hijo prometido. Ella no quería esperar más tiempo. Y Agar concibió, y ella miraba a Sara con desprecio. Yo creo que para Agar este no fue algo agradable tampoco, porque ella llegó como esclava a Sara, no como concubina, como dije. Pero cuando ella llegó a estar embarazada, la actitud de Agar cambió por completa. El orgullo se levantó dentro de su corazón con pensamientos seguro como, ay, yo voy a dar a luz. Y para mí, yo había pensado durante todo este estudio, ¿será que ella pensaba que ella iba a dar a luz al hijo prometido? Es muy posible que ella pensaba, ahora yo voy a dar luz a este niño prometido. Yo soy mejor que Sara y yo tengo mucho más valor que tiene ella. Porque ella está pensando, Sara no puede tener hijos, ya le ha pasado el tiempo de tener bebés y ya no pudo. Entonces, y seguro que ella pensaba, ¿de dónde vendrá el hijo? Yo voy a dar este hijo prometido. Pero también ya embarazada su vida tenía valor y yo creo que ella estaba convencida que ella iba a dar a luz a este niño especial, que habían pasado años y años. Y la palabra desprecio que utiliza la palabra de Dios 2 veces en el versículo 4 y vamos a ver en en el versículo 5 también, la palabra desprecio es como odio. Ahora, Agar odiaba a su ama Sara, no una buena situación de ninguna manera.
En Génesis 16, 5 a 6 dice, entonces Sara dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Hmm. Y respondió Abraham a Sara, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Uy, qué situación, ¿no? Ahora Sara echa toda la culpa donde su esposo. Ahora esta esclava me odia y es culpa tuya. Yo le di el privilegio de ser otra mujer y Dios te va a juzgar a ti. Ella está hablando con su esposo. Entonces Abraham dijo, mire, haga lo que quieres con ella. Casíguele como te guste. Sara trataba a Agar con tanta severidad y no sabemos cuál era, pero yo creo que era un poco severo. Agar huyó de la casa y de la presencia de Sara. Para mí, yo pienso que el castigo tenía que ser muy severo. Bueno, y para mí es triste porque toda esa situación ah, estaba causado am, por Sara y ella está echando culpas donde su pobre esposo. Bueno, Génesis 16:7 dice, am, bueno, las últimas palabras del versículo 6, ella huyó de su presencia. Quiere decir que ella salió de la casa de Sara y Abraham y salió de la presencia de Sara. 7 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino a Shur. Agar salió de la casa de Sara después del abuso o del castigo o lo que sea. um, y hay que pensar, no sabemos cuántos años tenía ella. Yo adivino que tenía 12, 13, 14 cuando Abraham la compró. Puede ser que han pasado 10, 15 años. Ella no tenía mucho más que 25 años, alrededor de 25, 30 años. Estaba sola, ahora embarazada. Pero ella iba a una fuente de agua en el desierto y encontró un ángel del Señor. Yo sospecho que ella estaba frente del agua por varias razones. Ella no tenía familia cerca, estaba muy lejos de Egipto, no tenía amigos, no tenía dónde irse y seguro que está allí sentado. ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasará conmigo? Y también seguro que ella tenía hambre y sed. Ella quiso escapar de la situación en que se encontraba, que era una situación bien difícil. Dice, y la halló el ángel de Jehová, lo que anotan los comentarios. Y eso es muy interesante. Este era Dios en persona, vestido como un ángel, porque más tarde ella llamó el ángel el Roí, que quiere decir el Dios que ve. Esa es la palabra Roí, es la palabra hebrea para el Dios que ve. Ella sabía, ella sabía que estaba en la presencia de Dios. Francamente, no sabemos exactamente la condición espiritual de Agar, pero Dios la amaba y Dios la buscaba. Yo creo que es muy posible que ella sí estaba orando, pidiendo la ayuda de Dios en la casa antes de salir, recibiendo el tratamiento tan severo de Sara. Y en la casa o en el camino, ella estaba desesperada, sin saber qué hacer, y Dios la buscó. Es interesante, muy interesante que esta es la primera vez que Dios llegó vestido como un ángel en la Biblia. Y me llama la atención que Dios escogió una esclava, una egipcia, una mujer que ni era judía, era una persona desechable. Las
Bueno, en aquellos días las esclavas eran gente desechable. No tenían voz, ni voto, no tenían importancia de nada. Pero Dios escogió esta mujer para revelarse como un ángel de Dios. Es la primera vez en la Biblia. Él apareció a Abraham así vestido como ángel, pero después de esto, cuando él llegó al- a la tienda de Abraham para decirle a él y Sara que el año entrante van a tener un bebé. De esta porción de la Biblia, a mí me hace pensar que ella creía en el Dios de Abraham. Ella vivía años en la casa de un hombre que servía a Dios. Y es seguro que Abraham enseñaba y hablaba mucho de Dios. Génesis 16:8 dice, Génesis 16:8, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Dice, Dios le preguntó, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Sabía Dios la respuesta? Yo sí creo. Yo sí sabía la respuesta. Claro que sí. Y muy honestamente, ella respondió, huyo de Sara, mi señora. En el versículo 9 dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ella está hablando con Dios. El ángel le dijo, vuelva a Sara y ponte sumisa a ella. Esta respuesta de Dios tenía que ser un golpe para ella. No solamente volver a Sara para ser su esclava otra vez, pero para recibir un tratamiento tan severo. Y ella había esperado tener su libertad. Es probable que ella quiso decir no, pero es notable que ella obedeció, como vamos a ver. Ella no dijo, ella habría podido decir, "Ah, yo no voy a volver donde ella y recibir tanto tratamiento, tan malo. No. Ella obedeció a Dios. Dios también le estaba diciendo, Agar, tienes que humillarte ante Sara y volver. Qué difícil volver, humillarse y tener que pedir perdón de Sara, de Abraham y tal vez toda la casa. Abraham tenía muchos sirvientes y esclavos. Génesis 16, 10 al 12. Déjame leer, 10 al 12. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto su descendencia y no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fierro, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. El ángel siguió con una promesa para ella, que él iba a multiplicar su descendencia, iba a ser una nación grande. Y ella de veras había concebido y tendrá un hijo varón, y aún le dio el nombre Ismael. Y siguió, dijo, porque Jehová ha oído tu aflicción. Para mí quiere decir que ella había estado orando para la ayuda de Dios, o en casa, o en el camino, o frente este agua, este pozo de agua. Esta frase nos dice mucho. Dios la escuchó y Dios tuvo misericordia para con su aflicción. Bueno, Jehová oyó las palabras de Agar. ¿Cuáles palabras? No sabemos. La Biblia no las está registrando sus palabras de ella, pero nos indica en la Biblia que ella había estado hablando y orando a Dios y Dios la escuchó. Pero es cierto que Dios oyó su aflicción y oyó sus palabras. El versículo 12 dice que su hijo iba a ser salvaje y él iba a vivir en contra de todos y todos en contra de él, pero él iba a vivir con su pueblo. Y cuando yo estaba estudiando esto, yo pensaba, bueno, es ahora que Agar sabe que Ismael no será el hijo prometido. No sabemos. Porque yo estoy convencida que ella pensaba que el propósito de Sara era proveer este niño, este bebé, este hijo prometido.
porque ella no pudo seguir, ella no pudo tener bebés. Entonces ella pensaba, Agar puede proveer este hijo prometido. Puede ser, puede no. Puede ser que ella pensaba, ah, sí, todavía es el hijo prometido. No sabemos. Pero ella tendrá un hijo varón. Por un lado, en su mente, cuando Sara dio a Agar a Abraham para que tuviera hijo, puede ser que ella con el propósito de proveer este hijo para Abraham. Entonces no sabemos si ella pensaba esto o no. Génesis 16:13 dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres, ella está hablando, llamó ella Agar llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Ella ahora habla con Dios. Otra vez, en esta frase, ella utiliza el nombre hebreo, el Roi, que quiere decir el Dios que ve. Y ella ahora sabía que había hablado directamente con el Dios de Abraham. Ella lo había visto y Dios le había visto a ella también y le iba a ayudar. Siendo una esclava, esto era algo tan especial para Agar. Durante su vida ella había sido tratada como una persona invisible y por fin alguien la miró, alguien la vio y alguien la ayudó. Y era el Dios Todopoderoso. Él era el Roí, el Dios que le había visto. Es seguro que esa experiencia le dio fuerza a volver a Sara. Y francamente, no sabemos cómo siguió el tratamiento de Sara hacia ella, porque la Biblia no nos dice. Yo adivino que no era muy suave, yo adivino que Sara no era muy amorosa con ella. Um, pero hay que anotar que Agar respondió a Dios. Ella creyó que Dios le iba a hacer lo que Dios le había prometido. Agar tenía fe. Ella tenía fe en Dios. Ella respondió en fe y ella obedeció a Dios. Y ella y su hijo vivían los siguientes años. Y creo yo que ella hizo lo mejor que pudo bajo la circunstancia. Pero ella siguió, como todavía, con esclava. La situación ahora en la casa tenía que ser difícil para ella. ¿Cuál fue la reacción de Sara cuando Agar volvió? Yo adivino que fue Abraham que, que recibió a Agar otra vez en la casa. Y también que Sara, yo creo que ella no estaba muy feliz tener a Agar allí en la casa, porque ella, Agar, ahora está embarazada. Y cada vez que Sara miraba a Agar, seguro que Sara tenía que sentir celos, enojo y mucho más en contra de ella. Yo creo que para Agar no fueron años agradables. Yo creo que fueron años muy difíciles. Bueno, el 16, el capítulo Génesis 16, 15 y 16, voy a leer. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Nació el hijo de Abraham y Agar. Abraham puso su nombre Ismael, que fue el nombre que Dios le dio a Agar. Cuando Ismael nació, Abraham tenía 86 años. Ellos tenían que pasar 14 años más para el nacimiento de su hijo prometido, Isaac, porque Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació. Bueno, Ismael, el nombre de Ismael quiere decir Dios oye. Dios le había dicho que Ismael iba a tener 12 hijos príncipes y que le llegara a ser una gran nación. Y Ismael era padre de los ismaelitas y los medianitas. Ismael tenía más o menos 14 años cuando nació Isaac. Y la Biblia es clara que dice que Abraham amaba a su hijo Ismael. Ellos pasaron 14 años juntos.
Y seguro que Abraham era el único hijo que Abraham tenía. Y yo estoy muy segura que Abraham amaba mucho a su hijo Ismael. Bueno, y lo que pasa ahora, vamos a ir a Génesis 21, a los versículos 1 al 3. Ahora, um, Ismael tiene 14 años, más o menos 14 años. Génesis 21, 1 al 3 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Bueno, cuando Isaac nació, Ismael tenía 14 años, como dije. Yo sospecho que la relación entre las dos mujeres era un poquito delicada. Y yo creo también que el tratamiento de parte de Sara hacia Agar y también hacia Ismael no estaba muy bueno. El nacimiento de Isaac le aseguró ahora que su hijo Ismael no era el hijo prometido de Dios. Y Sara, seguro, no tenía mucho amor para Ismael. Génesis 21, el versículo 8 dice, Génesis 21, el versículo 8, y creció el niño y fue destetado. El niño es Isaac. Y creció el niño Isaac y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. El niño Isaac fue destetado e hizo Abraham un banquete bien grande. Y yo creo que tenía que ser una celebración muy grande y muy espectacular. Según Génesis 17, 18, Abraham amaba su primer hijo y oraba por él, pero Agar se quedó como esclava. En ese tiempo, Ismael, cuando nació Isaac, pensando a los 3, 4 años fue destetado. Él tenía unos 17, 18 años. Ahora, ahora vamos a leer Génesis 21, 9 al 10. Génesis 21, 9 y 10. Um, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Ahora vemos que Ismael, el hijo de Agar, estaba burlando de Isaac. No sabemos por qué. No, puede ser un poco de celos, puede ser que era algo que los jóvenes hacían en esos tiempos. um, pero Isaac estaba burlando, no, perdón, Ismael estaba burlando de Isaac y Sara se explotó con ira. Sara no aguantaba más de Agar y de su hijo y de toda esta situación. Y ella le dijo a Abraham, echa ella y su hijo fuera de aquí y para nunca, nunca volver. Qué drástico, ¿no? Am, Génesis 21, el versículo 11 dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Eso nos da la idea también que Abraham amaba mucho a este hijo Ismael. Habían pasado muchos años juntos, ahora 17, 18 años en la casa, y él no estaba de acuerdo a causa de su hijo. Parece ser que no tenía muchos sentimientos hacia Agar, pero él amaba mucho a su hijo. Es cierto que él amaba a Ismael. Bueno, pero vamos a ver. Sara está diciendo, hay que sacar a esta gente de la casa, ya no aguanto más, ya no los tengo más en la casa, que salgan para nunca volver. Génesis 21, los 12 y 13,
Parece ser que Abraham oró, porque Abraham consultó con Dios. Génesis 21, los versículos 12 y 13. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Dios está diciendo a Abraham, Abraham, no te preocupes por el hijo, ni por la madre. Haz lo que Sara te ordena. Mi promesa será con Isaac, pero voy a ser una nación también de los descendientes de la esclava, porque Ismael es tu hijo también, y lo voy a bendecir a él también. Uy, está bien que Sara no escuchó esto. Ella habría puesto más, más enojado, pero es interesante que Abraham consultó con Dios y Dios le dijo, no, Sara tiene razón. Bueno, Génesis 21, el 14 dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Este acto, yo sé que era muy difícil para Abraham. Él amaba a su hijo Ismael y él, pero no lo hizo sin consultar a Dios. Y Dios dijo, Sara tiene razón. Entonces Abraham preparó comida y para mí es muy interesante. Abraham preparó la comida y el agua y lo entregó a ellos. Este fue un hecho, algo hecho con amor. Porque Abraham no, yo creo que él no servía nada para la cocina, pero él preparó la comida y preparó el agua y lo entregó a ellos. Es cierto que su preocupación era por su hijo Ismael. Y también era difícil porque los tres ya sabían que esta salida sería una salida permanente y que no iba a ser posible nunca, nunca, nunca volver a la casa de Sara. Ella no iba a permitirlo a ella ni a su hijo Ismael estar en su casa. Génesis 21, 15 al 16. Dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un árbol. Es que ella echó su hijo debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Ahora Agar y su hijo están en el desierto. Después del tiempo, les faltaron agua y comida. No sabemos cuánto tiempo, cuántos días habían pasado. Agar temía por el hijo que le iba a morir, pero también ella tenía que recordar lo que Dios le había dicho, que iba a ser una nación grande. Pero ella lo puso debajo de un arbusto para no verlo morir. Y también estaba en el desierto y hacía mucho calor y quería protegerlo. Y dice, el muchacho alzó su voz y lloró. Agar estaba sentado también y ellos dos estaban bien turbados. Yo creo que los dos estaban llorando. Los dos estaban pasando muchos años en la casa de Abraham, años duros y años difíciles. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasará con ellos? Agar había encontrado a Dios una vez en el pasado. Dios la escuchó y él hizo promesas de que Ismael iba a ser padre de una gran nación. Yo tengo que creer que los dos estaban orando. Ella tenía que recordar las promesas de Dios. Ella tenía que recordar que había hablado con Dios frente, cara a cara. Ella había llamado el Dios, el Roí, el Dios que ve. También Ismael había recibido bastante de enseñanzas de Abraham, eso sí es seguro. En Génesis 21, 17 dice,
Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. El muchacho estaba hablando con Dios. Dios mismo oyó la voz de Ismael. Indica que él estaba pidiendo ayuda, porque Dios escuchó sus palabras. Para mí, indica que él estaba pidiendo del Dios de Abraham para ayuda. Dice dos veces que Dios escuchó su voz. Pero Dios habló con Agar desde el cielo en forma de un ángel y le dijo, no temas, Dios oyó su hijo. Interesante. Eh, Ahora los versículos, estamos en Génesis 21, los versículos 18 al 21. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios mismo le abrió los ojos, am, seguro que del muchacho o de ella, y vio una fuente de agua, y fue y llenó. ¿Y quién fue? Dice la palabra de Dios que Dios fue y llenó el odre de agua y Dios dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho. Él creció y habitó en el desierto y fue tirador del arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. El ángel le dijo, levántate, yo hago de él una gran nación. Y Dios mismo llenó el poder de agua y que Dios mismo dio de beber. Yo estaba pensando, puede ser que este muchacho estaba por morir. Por eso Dios le dio agua. Y Dios estaba con Ismael. Él crecía, vivía en el desierto y fue tirador del arco. Para mí la tristeza con toda esta historia es puede ser, no sabemos, que nunca volvieron donde Abraham y Sara, especialmente Agar. Ella nunca volvió a la casa. Pero es interesante, yo nunca sabía. Yo leí en Génesis 25:9, que cuando Abraham murió, dice la palabra de Dios, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos. Este dice que Ismael seguro que mantenía contacto con su padre tras los años. Es muy probable que sí, porque él estuvo cuando Abraham murió y él con su hermano Isaac enterraron su padre. Y también yo creo, es muy posible que Ismael recibió algo de la herencia de su padre, pero no se sabe. Am, Bueno, si Sara tenía algo que ver con eso, no recibió nada, porque eso fue una de sus preocupaciones, que este muchacho no recibió nada de la herencia de mi hijo Isaac. Pero de todos modos, es muy posible que él recibió algo de la herencia de su padre, pero no se sabe. Bueno, de esta estudio, para mí hay muchas lecciones que podemos aprender. Y algunas son como repeticiones, pero siendo que somos tan tercos que podemos ver la repetición y seguir aprendiendo. Bueno, la primera lección, Dios siempre va conmigo. Dios siempre va conmigo. Éxodo 33:14. Es nuestro versículo de memoria. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y eso es uno bueno para la vida de Agar, porque Dios estaba con él y le dio descanso. Como vimos, Agar huyó de la casa de Sara por el castigo, era sola, no tenía amigos, no tenía nada, pero Dios iba con ella las dos veces. Y yo creo que ella pidió su ayuda y Dios respondió y Dios estaba con ella. También Dios está con nosotros siempre.
Mateo 28:20, Mateo 28:20 dice, y esa es una promesa de Jesús, cuando él estaba ascendiendo al cielo, él dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaba hablando con la cantidad de gente que estaba allí, con sus discípulos, siendo hijos de Dios. Él está con nosotros siempre y podemos clamar a Él para ayuda en cualquier momento. Y Él va con nosotros y Él va, llega para ayudarnos. Otra lección, Dios nos ayuda aun cuando no podemos orar. Ese es un poquito largo, lo voy a repetir. Dios nos ayuda aun cuando no podemos orar. O sea que Dios siempre nos ayuda en los tiempos cuando no podemos orar, cuando no sabemos qué decir a Dios. Dios nos ayuda cuando no podemos orar. Bueno, Romanos 8:26, y esto nos aplica a nosotros. Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo hablé con una señora ayer que tiene un hijo que está en rebelión. Es un joven y ella dijo que, no sé, he hecho todo posible y yo no sé, ni sé cómo debo orar por él. Yo no tengo palabras para orar. Y yo le dije este versículo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y esa madre es tan débil, tan triste, tan deprimida por la condición de su hijo. Pero yo le dije, tú eres hija de Dios. Eso quiere decir que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando nosotros no podemos orar. Bueno, y hay que anotar también, en los días que Agar, Ismael y Abraham, ellos no tenían el Espíritu Santo. Eso es hasta el Nuevo Testamento. Pero cuando ellos llamaron a Dios, Dios llegó. Ellos estaban tan afligidos, Agar y Ismael, que no podían hacer nada más que llorar. Y hablaron, pero muy poquito, y Dios los escuchó y los ayudó. Dios ve nuestras necesidades y dolores, como Dios miró y ayudó a ellos. Habrá veces en la vida nuestra cuando nos va a llegar a un problema, una tristeza, un golpe, y no vamos a poder ni orar y no vamos a saber cómo orar. Esta madre me dijo, yo ni sé cuáles palabras debo escoger para orar por él. He orado y orado y orado. Y yo le dije, mire, deje que el Espíritu Santo ore. Es su promesa. Cuando uno es salvo y un hijo de Dios, Dios escucha y Dios ve las lágrimas y nos ayuda. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros ora por nosotros. Hay veces cuando no podemos orar porque estamos llorando. Y Dios está para ayudarnos. Él ve nuestras lágrimas y nos ayuda. Y en esas ocasiones, el Espíritu Santo mora en nosotros y ora por las necesidades nuestras. Y como dije, en aquellos tiempos ellos no tenían el Espíritu Santo, pero Dios llegó, como llegó am, dos veces a Agar y una vez al Ismael. Él llegó para ayudar porque él escuchó las palabras de ellos. Bueno, otra lección. Y eso sí es muy importante y yo creo que podemos aplicarnos a nosotros. Yo identifico con eso. Cuando Dios nos da respuesta, que no tome control. Cuando Dios no da respuesta, que no tome control. Lo repito otra vez. Cuando Dios no da respuesta, que no tome control. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Este versículo está diciendo que no hagas lo que tú quieres hacer, que no sigue tu corazón, que no apoyes a tu propia prudencia, que espere a Jehová. Sara y también Abraham, ellos no querían esperar la respuesta de Dios para darles el hijo prometido. Sara decidió que Dios no le había dado un hijo y que no le iba a dar hijo, que ella nunca tendría hijo y ella iba a solucionar el problema. Ella decidió que su esclava Agar podría dar el hijo prometido. Qué desastre ocurrió debido a su decisión. Muy interesante. Pero ¿cuántas veces decidimos no esperar a Dios? Somos gente impaciente. Decidimos resolverlo. Decidimos, yo tengo una solución que va a reparar todo, que va a solucionar todo el problema. Eso es lo que Sara estaba diciendo. Lo más difícil para nosotros como creyentes es esperar a Dios y esperar y esperar. Pedimos, oramos, rogamos y no pasa nada. Hay que esperar a Dios y esperar su tiempo, no el nuestro. Correr frente a Dios es una falta de fe y una falta de confianza en Dios. No debemos ayudar a Dios y créanme, por favor, créanme, Dios no necesita mi ayuda. Dios no necesita nuestra ayuda nunca. Y si no podemos aprender nada más de este estudio, hay que saber que hay que esperar en Dios y no tomar control de la situación. Otra lección, que no eche culpas. Otra lección. Y ya sabemos, esta está en la vida de Sara, que no eche culpas. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13, que no eche culpas. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13, que no eche culpas. Ya sabemos muy bien, Sara tenía la idea de dar su esclava a Abraham para producir un hijo. Lo hizo y Agar quedó embarazada y Sara estaba gritando a Abraham, todo esto es culpa tuya, que esta esclava me mira con desprecio. Y Dios que te va a juzgar a ti. Me suena muy interesante todo eso. Ella estaba echando la culpa donde su esposo, cuando el hecho, ella era que creó toda esta situación, todo esto, cosa tan terrible, era culpa de Sara. Ella no tenía suficiente fe para esperar a Dios. Y parece que a Abraham le faltó fe de vez en cuando también, porque él dijo, bueno, haga lo que tú quieres. Pero ¿cuántas veces como Sara hacemos algo así, semejante, igual, y echamos la culpa a otra cosa o a otra persona? Y no queremos decir lo que debemos decir. Lo siento, fue culpa mía. Y pedir perdón de Dios y si es necesario pedir perdón de la otra persona. Hay que aprender, no echar culpas. Es algo que los niños pequeños pueden hacer. Ay, mami, yo no rompí eso, fue mi hermano. Ay, fue mi hermano, él lo hizo, echando culpas. Que no eche culpas. Bueno, otra lección. Y muchas de las lecciones son repeticiones. Hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer a Dios. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Hay que obedecer a Dios. Hay que obedecerle a Dios. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Este versículo nos dice que tenemos que hacer lo que la Biblia dice. Tenemos que obedecer la Biblia, no solamente escucharla. Sara escuchó a Dios y no le obedeció. Abraham hizo igual, pero
muy notable para mí cuando Dios le dijo a Agar en Génesis 16:9, vuélvate donde tu señora. Ella no solamente oyó la palabra de Dios, pero ella obedeció la palabra de Dios. Y ella sabía que iba a estar viviendo bajo circunstancias muy, muy, muy difíciles. Y nosotros escuchamos mensajes, leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, vamos al estudio bíblicos, pero estamos haciendo lo que Dios quiere. Es decir, ¿somos oidores y hacedores de la palabra de Dios? Ojalá. Es una buena pregunta. Soy oidora, no solamente oidora de la palabra de Dios, pero hacedora también. ¿Obedezco la palabra de Dios? Buena pregunta. Otra lección. Y eso es repetición también. Podemos acercarnos a Dios con lo imposible. Podemos acercarnos a Dios con lo imposible. Podemos acercarnos a Dios con lo imposible. Lucas 18:27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Agar estaba en medio de dos situaciones imposibles. Fue echado de la casa con su hijo y ellos nunca iban a poder volver. Y aun cuando ella salió por su propia voluntad, era una situación imposible. En el desierto, con su hijo, ella iba a estar allá y ver a su hijo morir. Ella y su hijo alzaron sus voces para orar y pedir la ayuda de Dios. Ellos sabían suficiente acerca de Dios, que ellos sabían que Dios iba a venir para ayudar. Habrá veces cuando estaremos en situaciones iguales, situaciones imposibles, pero con Dios no hay situación imposible, no hay nada imposible. Podemos acercarnos a Dios con estas situaciones difíciles, imposibles, y tener fe en Él y que Él nos va a ayudar. Y más que acercarse, es acercarse a Dios diariamente para que no lleguemos a la desesperación. Muchos de los problemas y cuando nos llegamos tan desesperados, tan afligidos, es porque no hemos estado en la palabra de Dios. Más, hay que estar con Dios diariamente para no llegar a a pensar que esta situación es difícil. Pero si es imposible, hay que tener fe en Dios, porque Dios hace lo imposible. Otra lección que hemos tenido, Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Hebreos 10:23. Dios cumple sus promesas. Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Yo le dije una vez que hay como 1,700, alrededor de esta cantidad de promesas en la palabra de Dios. Y Dios siempre cumple sus promesas. Y a pesar de todos los desvíos de esta historia, Dios cumplió sus promesas. Para Abraham demoró esperar 25 años desde que Dios prometió un hijo hasta que llegara Isaac. Dios prometió que sus descendientes serían como cantidades de las estrellas del cielo. Y ese cumplió. Dios cumplió su promesa. Dios cumplió a Agar y a su hijo iba a ser padre de una nación. Y fue cumplido. Cada palabra que Dios dice es verdad. Cuando Él promete ah, proveer o suplir nuestras necesidades, lo va a hacer. Si Él nos promete algo, va a cumplir. Y nunca debemos dudar las promesas que vemos en la palabra de Dios o que Dios nos da. Bueno, otra lección. Dios se nos acerca con una pequeña oración. Dios se nos acerca con una pequeña oración. Dios se nos acerca con una pequeña oración. Salmo 145:18.
Salmos 145, 18. Dios se nos acerca con una pequeña oración. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que invocan de veras. Y hay otro versículo de la Biblia. Muchas veces no tenéis porque no pedís. No tenemos algo porque no pedimos. Y Dios se nos acerca con una pequeña oración. Con una pequeña oración, Dios se acerca ayudando. Para Agar y su hijo, ellos dos lloraron y pidieron ayuda y inmediatamente Dios estaba con ellos. Y con Agar 2 veces estaba con ella. En vez de preocuparnos, afanarnos o hacer otra cosa, haga una oración. La tendencia es llenarnos con temor, con ira, con preocupación y olvidamos que Dios está con nosotros siempre y con una pequeña oración Dios está para ayudarnos y para contestar. Puede ser que el hijo alzó su voz con Dios ayúdenos o socorro. Puede ser que entre sus lágrimas Agar dijo igual. Ella había estado con Dios y llamó a Dios el Dios que ve. Ella sabía que con una pequeña oración Dios les ayudaría. Es igual con nosotros, con una pequeña oración. Bueno, am, otra lección que hemos visto, lo que Dios hace es perfecto. Lo que Dios hace es perfecto. Lo que Dios hace es perfecto. Salmo 18:30. Salmo 18:30. Lo que Dios hace es perfecto. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Salmo 18:30. Esa historia de Abraham, Sara, Agar e Ismael no es perfecta. Hay pecado, hay iras, hay contiendas, pero era el perfecto plan de Dios para ellos. Y lo que Dios tiene para mi vida y para su vida es perfecto. Yo no entiendo por qué Abraham tenía que esperar 25 años para recibir su hijo prometido. No entiendo por qué Sara dio su esclava a Abraham. Y la historia está llena de pecado, pero Dios tomó todo y lo usó para su honra y su gloria. Y era perfecto. Y yo no sé dónde está cada uno de ustedes que están escuchando, pero lo que tiene ahora en su vida es perfecto. Y es la hija de Dios. Si es una hija de Dios, es perfecto. Dios tiene la mano sobre tu cabeza y está guiando. Y lo importante es que tener fe en Él y aceptar a Jesucristo como su Salvador y llegar a ser su hijo. Y otra lección que um, es un poquito diferente, pero dice la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:11. Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y incluyo esto porque yo no sé, cuando la gente llega a una edad, hay veces que sienten tan solos, tan abandonados. Agar era una esclava. Ella no tenía valor según la sociedad en aquellos tiempos. Fue rechazada por todos, en especial por su ama Sara. Cuando ella fue echada las 2 veces de la casa, ella fue rechazada, triste, desesperada y sin esperanza. Y Dios la escuchó. Dios la ayudó. Había veces cuando, como una mujer, o habrá veces, tal vez había, tal vez habrá veces cuando una mujer, como mujer, nosotros sentimos igual, tristes, desesperadas, rechazadas, dejadas, casadas, ansiosas. Yo hablo con amigas y me dicen, ay, yo siento tan sola, es que mi hija no me llama, mi, mi, mis nietos no me llaman, estoy solita, pero no hay acepción de personas para Dios. Él está para cuidarnos, para ayudarnos, para amarnos, y no importa la edad, no importa su estado económico, no importa si tiene dinero o no.
No importa su pasado, Dios no hace acepción de personas. Y uno piensa, uy, ese pastor, este misionero, ay, ellos son tan bendecidos, ay, Dios los ama, pero yo estoy aquí solita. No, no hay acepción de personas para Dios. Cuando, cuando está triste, desesperado y sin esperanza, llévelo a Dios. Cuando no puede entender qué está pasando, llévelo a Dios. Cuando siente sola, llévelo a Dios. Cuando está cansado, temoroso, hay que llevarlo a Dios. Primero de Pedro 5:7. Primero de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primero de Pedro 5:7. Dios se preocupa más que todo de nuestra condición espiritual. Él se preocupa por nosotros. Y hay que asegurarnos que somos hijos de Dios. Bueno, no sabemos mucho más de ellos, de Agar en especial. No sabemos mucho más de su contacto con Abraham y Sara. Sí sabemos que Dios estaba con Ismael después de salir de la casa. Él vivía en el desierto, llegó a ser tirador de arco. Él tenía 10 hijos, y eran nómadas y su descendencia llegaron a ser los árabes. Como dije antes, sí sabemos que Ismael estaba para enterrar a Abraham cuando él falleció. Entonces yo estoy pensando que es seguro que Ismael mantenía contacto con su padre, tal vez no con Sara, pero con su padre, durante los años, hasta morir su padre. Con Agar no sé nada, no sabe nada más, sino que volvió a Egipto y vivió allá. Bueno, tarea. Ojalá que estén, solo es para repasar el estudio y recordar algunos datos. Primera, la tarea número 1. ¿Qué es el mensaje de Éxodo 33:14? Es nuestro versículo de memoria. ¿Qué es el mensaje de Éxodo 33:14? ¿Qué es el mensaje de Éxodo 33:14? Número 2 de la tarea. ¿De dónde era Agar? ¿De dónde era Agar y cuál fue su trabajo? Esos son facilísimos. ¿De dónde era Agar y cuál fue su trabajo? Y si no pueden escribir tan rápido, Estelita tiene estas 5 tareas. ¿De dónde era Agar y cuál fue su trabajo? Número 3. ¿Por qué salió Agar de la casa la primera vez? Número 3. ¿Por qué salió Agar de la casa la primera vez? Lo voy a repetir. ¿Por qué salió Agar de la casa la primera vez? Y 4 es igual, más o menos, ¿por qué fueron echados ellos la segunda vez? ¿Por qué fueron echados de la casa la segunda vez? Este es Agar y su hijo. ¿Por qué fueron echados la segunda vez? ¿Cuál motivo? ¿Cuál motivo les dio Sara para echarlos de la casa? ¿Por qué fueron echados la segunda vez? Ese es número 4. ¿Por qué fueron echados la segunda vez Agar y su hijo? Y quinto, el número 5 de la tarea, que nombre 2 lecciones que aprendió de este estudio. Que nombre 2 lecciones que aprendió de este estudio. Yo les di, creo que 9 o 10. Nombre 2 lecciones. Voy a repetir. Número 1, ¿qué es el mensaje de Éxodo 33:14? Número 2, ¿de dónde era Agar y cuál fue su trabajo? Número 3, ¿por qué salió Agar de la casa la primera vez? ¿Por qué salió Agar de la casa primera vez? 4, ¿por qué fueron echados la segunda vez?
¿Por qué fueron echados la segunda vez? Y 5, que nombre 2 lecciones que aprendió de este estudio. Este estudio fue más o menos como un repaso, pero yo creo que aprendimos unas lecciones nuevas. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, otra vez te damos tantas gracias por ese estudio de esas mujeres de la Biblia. Te damos tanta gracias, Señor, porque podemos aprender de estas lecciones, de estas mujeres, de sus vidas, de sus pecados, de sus errores. Señor, ayúdenos a depender de ti, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos, Señor, a creer en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros corazones y nuestras mentes donde ti y no en el mundo, pero que estemos en la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tú nos muestras por medio de esas personas de la Biblia que el pecado abunde. Señor, perdónanos los pecados. Perdona la falta de fe, perdona la falta de creer y confiar en ti. Y Señor, si hay alguien que no te conoce, si hay alguien que, Señor, si muriera esta noche, no sabe a dónde iría, que hable al corazón, que confiesan sus pecados para recibir al Señor como su único y suficiente Salvador. Señor, que ayúdanos, que estemos buscando a ti cada día. Y cuando estamos desanimados, cuando estamos deprimidos, Señor, ah, que vayamos a ti en oración. Gracias, Señor, por cumplir sus promesas. Gracias por contestar a tus oraciones, las oraciones. Gracias, Señor, que con una pequeña oración podemos estar. Tú puedes estar para ayudarnos. Y Señor, gracias porque tenemos el Espíritu Santo que ora por nosotros, aun cuando no podemos orar, cuando no sabemos cómo orar, cuando no tenemos palabras por orar. Y yo oro por esta señora con quien hablé, que Señor, que ella ponga toda tu confianza en ti y esperar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos habla. Gracias por esos estudios y gracias por las damas que son tan juiciosas y tan, bueno, que llegan cada lunes. Gracias, Señor, por el pastor Alex y Estelita. Señor, bendícelos. Y Señor, te damos tantas gracias por todo lo que tú nos has hecho y por lo que tú vas a hacer. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.